Nuevamente con ustedes compartiendo vida. Es un privilegio muy grande poder llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus vidas a través de este medio, compartiendo una palabra que viene de Dios. Hoy quiero compartirles un tema que es supremamente importante, que Dios ha hablado a mi corazón y que por años lo he estado compartiendo, y es sobre la obediencia. La obediencia es supremamente importante porque de ella depende el resultado de muchas cosas en nuestras vidas. Como cristianos y como hombres, no depende de cuántas veces vayamos a una iglesia o qué tanto escuchamos a Dios y su palabra. Se trata de cuánto le obedecemos a Él. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha religiosidad. Hay mucha gente que cree que con asistir o congregarse o escuchar tantas veces una predicación en un congreso, con eso va a haber resultados en su vida. Y no se trata de eso, no es de una vida religiosa, no es de sacrificio, no es de decir yo todos los domingos voy a congregarme a tal lugar, porque nos engañamos a nosotros mismos. Se trata de obedecer a la palabra de Dios, se trata de obedecer a sus palabras, lo que Dios tiene para nosotros. Hoy no podemos vivir una vida religiosa. Hoy necesitamos un compromiso personal donde decidimos obedecer a la palabra de Dios. Y eso sí que trae resultados maravillosos, porque Dios está viendo cuánto nosotros obedecemos su palabra. Así que hoy quiero compartir un tema que yo creo que es supremamente importante: la obediencia a Dios y su palabra. Cuando nosotros decidimos obedecerle, es como cuando nosotros encendemos el carro y arrancamos. Es como cuando nace un nuevo día. Es como cuando nosotros tenemos sed y podemos tomar agua. La obediencia es algo que produce resultado, porque la palabra dice que Dios no se complace tanto en sacrificios, en religiosidad. Dios se complace en aquel que decide oírle, guardarla y obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, Dios está hablando a través de un profeta al primer rey de Israel, a Saúl. Dios lo había bendecido, Dios lo había multiplicado, Dios le había dado gracia, pero resulta que él decidió obedecer más a sus consejeros, más a su corazón, decidió obedecer más a sus caprichos que a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Aunque era un rey tan poderoso, el rey de Israel, Dios le dijo: por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que no seas rey. Esto es grande. Cuando uno oye a Dios, Dios le habla, necesita ponerlo por obra, practicarlo, obedecerlo. Porque hoy la gente se complace en esto, en oír una predicación, una palabra, en que le podamos decir como pastores a una persona: Dios te va a bendecir, Dios va a cambiar, Dios va a renovar, Dios va a hacer esto o aquello, y la persona se sienta feliz. Pero si no pone por obra lo que Dios le pide, se queda meramente en meras ilusiones. Y no se trata de vivir ilusionado, se trata de vivir cada día bendecido por obediencia a Dios. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo, el profeta le dice al rey: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice: como ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira lo que le dice al rey. Dice así claramente: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Querido amigo, Dios te ha bendecido con un hogar, con una familia, con una empresa. Dios te ha bendecido con su gracia, te ha bendecido con salud, te ha bendecido con su amor cada día. Pero escúchame hoy, Dios está hablando. Necesitas obedecer a Dios para que cada día vayas adelante, para que cada día seas prosperado. No se trata de continuar en una vida religiosa donde decimos, yo voy y me congrego en tal lugar, o yo escucho la predicación del pastor fulano de tal y me siento muy bien con lo que él predica. No se trata de eso, querido amigo, se trata de ir más allá. Se trata de obediencia a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia es por medio de la fe. Es cuando yo pongo en práctica lo que Dios me habla. Cuando nosotros le hablamos a los hijos y los corregimos, lo importante no es solamente que ellos hayan escuchado, es que obedezcan. Así como hijos de Dios necesitamos obedecer a Dios para ver sus bendiciones. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay buenos resultados. ¿Por qué puedo decirle esto? Jeremías capítulo 7, versículo 23 dice así: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. Dios le está diciendo a través del profeta Jeremías a su pueblo: hagan todo lo que yo les digo, caminen por el camino que yo les digo, para que les vaya bien, para que cada día vayan adelante, para que no haya nadie que se interponga en su camino. Y de eso se trata. Ustedes han podido ver que todo este tiempo he estado hablando de las motivaciones del corazón. He estado dando una palabra que se trata de disponer el corazón para obedecer a Dios. Y Dios le manda a decir esto a su pueblo a través del profeta Jeremías. Pero mira lo que Dios dice en Jeremías 7, 24, y dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, o sea, no prestaron atención. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, también ha pasado por momentos muy difíciles, momentos que uno dice, tremendo, ¿cómo que siendo el pueblo de Dios han pasado por momentos tan difíciles como el holocausto nazi? Pero ¿sabe? Cuando Jesús iba a ser crucificado, a aquellos judíos le preguntaron: ¿a quién quieren que suelten? ¿A Barrabás o al justo? Y ellos dijeron: suelten a Barrabás. Y aún añadieron: que la sangre del justo sea sobre nosotros. Tremendo cómo su boca los condenó a aquella generación, porque decidieron oír y obedecer, como dice la Biblia, a su malvado corazón, hacer su propia voluntad, caminar en sus propios caminos, no obedecer a lo que decía la palabra de Dios, que vendría el Mesías, que vendría el Salvador del mundo, y ellos solamente tenían que reconocerlo y obedecerlo. Así que, querido amigo, yo quiero decirte, en este tiempo hay predicaciones por montones, hay iglesia de todos los gustos, y la persona decide oír a este o aquel, pero no se trata de oír, no se trata de ver, se trata de obedecer a sus palabras. Y Dios te puede hablar a través del pastor más humilde, más sencillo. Y cuando escuches eso que Dios te está hablando, no te alegres simplemente por lo que Dios te ha hablado, alégrate por lo que has decidido obedecerle. Allí se ven los resultados, allí se ve el cambio. Yo puedo preguntarme, ¿qué es obedecer? Obedecer es aceptar la voz de Dios,
aceptar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y se le olvida cómo era. Tremendo. Hay que ser hacedores, que lo que Dios nos dice lo pongamos por práctica. Cuando nosotros vamos a un médico y él nos examina y él por los exámenes sabe lo que nos está sucediendo, nos da una fórmula médica para que la practiquemos, para que la vivamos. Aquella fórmula, compramos las medicinas y empezamos a practicarla. A tales horas, a determinadas horas, tenemos que tomarnos la medicina. Y eso es lo que va a producir un cambio en nosotros. Cuando nosotros decidimos tomarnos la medicina, la palabra de Dios, si quiere leer el libro de Proverbios, dice que es más grande que cualquier medicina. Que la palabra de Dios penetra el alma, penetra el corazón y es la que produce los cambios en la vida del hombre. Si un hombre quiere cambiar, solamente tiene que tomar la palabra de Dios y hacer la vida. Si un hombre quiere prosperar, tiene que tomar la palabra de Dios, creerla y caminar en ella en obediencia. Y hay un cambio. Y vuelvo a decirle, esto no se trata de escuchar, de oír, de ver, se trata de obedecer. Es tanto así que la bendición depende de la obediencia. Si un hombre no obedece la palabra de Dios, no crea que va a haber hecho realidad la bendición de Dios sobre su vida. Porque cuando nosotros ponemos por obra la palabra, se desata la bendición de Dios sobre nosotros. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, recuerda esa cita para que ojalá la lea y la transcriba, escríbala a mano y póngala en un lugar donde usted pueda verla, en su casa. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 14, mire lo que dice: y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, oído, guardado y practicarlo, puesto por obra, dice: Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará. Mire, habla Dios, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, o sea, tu empresa, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres. Pero el versículo 14 dice: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu ganado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere la Biblia? ¿Qué nos dice? No es que quiero, ¿qué dice la Biblia? Que por haber oído, haber guardado y puesto por obra, Dios nos bendecirá en gran manera. Y dice: bendecirá a nuestros hijos, bendecirá nuestra tierra, bendecirá nuestros negocios, bendecirá nuestra familia, todas las cosas, por haber oído, guardado y puesto por obra. Eso es supremamente importante, mi querido amigo, que tengamos en cuenta. No es religión, es relación. Dios me habla y yo decido obedecer y yo camino en lo que Dios me dijo. ¿Cuántas veces Dios nos habla de honrar a padre y a madre? Pero creemos que por haber oído una predicación o haber ido a una iglesia, por eso Dios nos va a bendecir. No, acuérdate, dice: honra a tu padre y a tu madre. También Dios dice claramente que lo primero que debemos amar sobre todas las cosas es a Él. Hay tantas cosas que Dios nos habla que nosotros tenemos que poner por obra. No se trata de oír, se trata de obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos habla de amar aún a nuestros propios enemigos?
a aquellos que nos persiguen. De eso se trata, de obedecer, aunque no me guste, aunque lo que Dios me esté diciendo para mí sea difícil. Voy a decirte, eso trae bendición sobre nosotros. Así que el resultado depende de la obediencia. Quiero ir terminando. En Josué capítulo 1 versículo 8, este versículo lo aprendí desde que estaba pequeño en la iglesia infantil. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, este versículo es muy grande. Dice que hay que meditar en la palabra de Dios, lo que está escrito. Quiero decirle esto: no hay profecía más segura que la palabra que está escrita, porque esa palabra que está escrita yo la pongo por obra cada día voy adelante. Eso dice Josué capítulo 1 versículo 8, porque dice claramente: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que vayas siempre adelante? ¿Que lo que emprendas veas la gracia de Dios? Este es el secreto grande. Decide obedecer a Dios y su palabra, y vamos a ver que cada día la bendición de Dios está con nosotros. Quiero orar por cada hogar, quiero orar por cada familia, saber que cuando decidimos obedecer a Dios, cada día, aunque vengan tempestades, aunque vengan malos momentos, aunque la economía del país o del mundo esté en declive, cada día vamos a ir adelante, porque Dios está con nosotros cuando hemos decidido obedecerle. Así que quiero orar en esta hora por cada uno que decide obedecer a Dios, pero te lo prometo, tu vida, tu familia, tu economía, en todo prosperarás, en todo irás adelante. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que hoy nos ayudes a vivir una vida de obediencia, una vida comprometida contigo. Hoy decido obedecerte, hoy decido obedecer a tus palabras, que tu palabra llegue a mi vida y que yo cada día pueda caminar en tus propósitos, en tu voluntad. Señor, bendigo a cada persona que ha decidido hoy obedecerte, que ha decidido hoy dejar una vida de religión, de religiosidad, de costumbre, por una vida de obediencia. A cada persona que ha decidido obedecerle, declaro que hay una gracia, que hay una bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.